Muy bien, hermanos, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Retomamos así, pues, esta lectura continuada, ¿no?, de esta carta. Y vamos entonces a leer en el capítulo 4, primera de Timoteo, capítulo 4, los versículos del 1 al 5. Y dice así pues la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada su conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. El Espíritu dice claramente estas palabras con las que Pablo comienza esta carta. Sin duda está haciendo referencia al don de profecía que estaba vigente en la iglesia de los apóstoles, en los tiempos de los apóstoles. Y notemos que no está aquí diciendo si lo había recibido esa profecía, digamos, Pablo o algún de los apóstoles o algún otro profeta, ¿no? No hace esa distinción porque sin duda no hacía ninguna falta hacer esa distinción. Sabemos que hoy en día se hace esta distinción. Se dice que, los apóstoles eran los únicos que daban palabra inspirada, pero que los profetas que habían en el Nuevo Testamento, que no eran los apóstoles, daban una palabra que podía ser mezcla de verdad y de error, y que entonces los creyentes tenían que estar, digamos, como alerta, ¿no?, mirando a ver qué era lo que podía ser verdad en lo que decía. Entonces, para nada esto es así en la Biblia. En la Biblia no hace ninguna distinción la palabra profética, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Es palabra inspirada del Espíritu Santo, toda ella verdad. Y entonces no había ningún margen, digamos, de error por parte del profeta, digamos, ya sea para interpretarla él mismo o a la hora de expresarla para que los demás se pudieran también llevar a engaño. Y bien, entonces, ¿qué es lo que decía el Espíritu tan claramente? Pues decía que era inminente la llegada de falsos profetas, falsos maestros a la iglesia en aquellos tiempos. En realidad es lo mismo exactamente que Pablo dijo a los ancianos de Éfeso. Leemos en Hechos capítulo 20, los versículos 29 y 30, pues convocó a los ancianos, estuvieron orando en la playa, y dice, pues, porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres y hablarán cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Aquí pues Pablo está diciendo lo mismo en primera de Timoteo, y fijémonos, se lo está diciendo a Timoteo. Timoteo era ministro ¿dónde? En Éfeso. De la misma manera que había dicho esa palabra en Hechos a los ancianos de Éfeso, en Hechos 20, ahora se lo está diciendo también a Timoteo como ministro de Éfeso. Y exactamente igual que van a venir pues estos falsos profetas. Y esto no solamente para la iglesia de Éfeso, esto es una marca de estos últimos tiempos, la venida de falsos profetas y falsos maestros a la iglesia. Entonces, debemos entonces prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. Normalmente cuando
una cosa se dice 2 veces, nosotros la encontramos, hombre, repetitiva, ¿no? Y entonces ya la segunda vez ya no le prestamos tan atención, ya lo sabemos, ¿no? Ya nos lo han dicho. Pero en la Biblia no es así. Si se repite algo en la Biblia, ¿por qué es? Pues porque es importante, porque es necesario que le prestemos atención. Entonces, esto es lo que vamos a hacer esta mañana en estos versículos de Primera de Timoteo. Hemos dicho pues que en esencia es lo mismo que Hechos 20, pero aquí en estos versículos de Primera de Timoteo hay una serie de puntos, ¿no?, nuevos, se puede decir, y bueno, al menos pues podemos considerar en ellos, en estos versículos, 2 puntos en Primera de Timoteo. Primero, pues, nos está enseñando más acerca de estos falsos maestros, y en segundo lugar nos dice también cuál ha de ser la respuesta, cuál ha de ser lo que el ministro, los ancianos y también los creyentes han de hacer ante estos falsos maestros. Entonces, comenzamos entonces por el primer punto. La naturaleza de este error de los apóstatas. Apóstatas. Porque se trata de apóstatas. Aquí no está hablando de un creyente que haya, por ejemplo, caído en un pecado o que se haya apartado temporalmente o que, como el rey David tuvo, sí, un grave pecado, ¿no? Pero que no abandonó al Señor, no abandonó, no apostató. Una cosa es caer, tener una caída, y otra cosa es apostatar. Porque el apóstata puede que no haya caído aparentemente en ningún grave y enorme pecado, pero rechaza y niega la fe que antes había confesado. Entonces vemos, está diciendo que en los últimos, aquí en Primera de Timoteo capítulo 4, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto es rechazarla, es negarla completamente. Entonces vemos, no sé si ustedes han tenido la ocasión de ver algo parecido, de gente que está en la iglesia, aparentemente creyentes. No solo eso, sino que también van tomando, digamos, responsabilidades, e incluso, porque vemos, ellos empiezan a enseñar y vemos al final apostatan de esta fe. Y bueno, pues no sé si lo han podido ver, pero realmente puedo decir que es algo realmente terrible. Es algo realmente terrible. Y alguien entonces se puede preguntar por qué esto es así. ¿Cómo es que ellos se puedan dar a la apostasía de esta manera? Hombre, pues sí, por supuesto, está la soberanía de Dios. Y está pues que la salvación el Señor la da a los suyos. Pero las cosas ocultas son de Jehová nuestro Dios y las cosas reveladas son para nosotros. Nos dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Entonces, en lo que toca a nosotros, desde nuestro punto de vista, de lo que nosotros podemos decir, es que, estos apóstatas, pues, estos versículos nos dan aquí una serie de características acerca de ellos. Primero, nos dicen que escuchan, ¿no? Escuchando, ¿no? Literalmente es prestar atención, prestando atención a espíritus de error. Segundo, prestan atención a doctrinas de demonios. Tercero, hablan con hipocresía. Cuarto, hablan mentira. Y quinto, tienen una conciencia cauterizada. Entonces, estas 5 cosas se pueden resumir muy bien en 3. Primero, pues, prestan atención. Segundo, hablan. Y tercero, conciencia.
Primero, prestan atención. ¿A quién? A, dice, espíritus de error y doctrinas de demonios. Las doctrinas son enseñanzas. Las doctrinas son enseñanzas. Pero vemos que detrás de esta enseñanza, ¿quién están? Doctrinas de demonios. Demonios son los que inspiran estas doctrinas. No provienen del Espíritu de Dios. No proviene por revelación. Es el demonio, los demonios mismos quien las inspiran. También dice antes, escuchando a espíritus de error. Espíritus de error, como cuando vemos también en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando está el rey Acab y están, que se presentan delante del trono de Dios, ¿no? Los espíritus, ¿no? De Dios, los ángeles de Dios, dice, ¿quién subirá e inducirá a Acab para que combata contra aquella ciudad? No, no. Ahora el nombre no importa. Dice entonces, se presentó uno, saldré yo y seré espíritu de mentira en boca de sus falsos profetas. Espíritus de mentira, espíritus del error. Entonces vemos, aquí está hablando de lo mismo, está hablando por lo tanto que estas doctrinas, detrás de ellas hay unas fuerzas, unos poderes espirituales. Estas doctrinas no son solamente palabras, estas doctrinas no son solamente teorías. Detrás de ellas hay fuerzas y hay poderes espirituales, espíritus del error. Entonces es como si fuera una especie de ambiente, ¿no? que hay alrededor de estas doctrinas. Una especie de perfume, ¿no? Es como aquellos que se ponen un perfume, ¿no? Y después bajan las escaleras del bloque de pisos y por todo el bloque de pisos hay olor, ¿no? Al perfume, ¿no? Que se han puesto. Entonces sales ahí y hueles y... ¿Cómo huele, no? Pues lo mismo también con las doctrinas de los apóstatas, porque son inspiradas por los demonios. Entonces, uno que no hace nada más que respirarlas, pues se va empapando de ellas y al final se queda tan impregnado que se ha quedado cazado por estas doctrinas. Entonces, la pregunta que decíamos, ¿por qué es posible que hayan caído? Pues fijémonos, porque han prestado atención a todo esto. Y si han prestado atención, miremos, podemos decir muchas cosas, pero vamos a hacer una cosa muy sencilla, muy sencilla. Si han prestado atención es porque tenían tiempo para hacerlo. Tenían tiempo para hacerlo. Tenían tiempo y ocupaban o mal ocupaban el tiempo que tenían en hacerlo. Entonces vemos que el tener mucho tiempo libre, ¿no? Hoy en día se habla del ocio, ¿no? De etcétera, etcétera, de tener tiempo libre. Bien, está bien, ¿no? Pero el estar desocupado, el tener demasiado tiempo libre y no saber qué hacer con él, es algo pernicioso para la mente. Es un gran peligro para nosotros, para nuestra mente, para nuestra alma. Hay que estar activo siempre, hermanos, trabajando duro en lo que tenemos que hacer, en nuestros trabajos, en nuestras ocupaciones, ya sea fuera de casa o ya sea en el hogar, ¿no? Hemos de tener una rutina, hemos de tener un horario, eso todos, ¿no? Hemos de saber qué emplear en nuestra vida, hemos de ocuparnos y no estar, pues eso, así, porque de esa manera somos presa fácil del diablo. La verdad es que teniendo de esta manera, trabajando duro y ocupando nuestra mente y nuestro cuerpo y nuestra mente en estas cosas, vamos a darle con la puerta a las narices al diablo, ¿no? También, por supuesto, la oración, también todo esto, ¿no? Cosas más espirituales, pero hermanos, comencemos por lo más básico. Comencemos por lo más básico, ocuparnos verdaderamente en nuestros trabajos, en nuestros oficios, en nuestras vocaciones con fuerza y por supuesto también estar orando, etc. Bien, pues esto por una parte. Pero también dice que ellos no solamente
pues han sido engañados por esos diablos, espíritus del error, sino que segundo decimos, ellos hablan mentira. Mentira, porque dice primeramente, con hipocresía hablarán mentira. La mentira son esas doctrinas del error, ¿no? Y bien, pues entonces ellos lo hablan con hipocresía. Ellos no vienen aquí al principio, mira, a decir, mira, oye, ven, que te voy a apartar de la fe. Voy a hacer que tú apostates, ¿no? Ellos actúan con hipocresía, con simulación. Y se hacen pasar, pues, como dice Jesús y como dice también Pablo, ¿no? Como ovejas, ¿no? Y en el fondo son lobos rapaces, ¿no? Porque ellos ya tienen en mente lo que quieren hacer. Entonces, es algo a tener en cuenta, ¿no? Actúan con simulación y poco a poco están introduciendo entonces el error. Y de esa manera entonces se reproducen, ¿no? Ellos han prestado atención a esos espíritus del error, ¿no? A esos demonios. Y entonces hay gente que les presta atención a ellos y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los siguen sus errores y siguen entonces sus mismos caminos. Entonces, pues, al final ellos acaban también apostatando como ellos. Y por último, pues dice que ellos teniendo cauterizada su conciencia. ¿Qué es esto de cauterizar esta palabra? Cauterizar es marcar con al fuego, al rojo vivo, pues a alguien, ¿no? Pues ya sea animal, una persona, un esclavo, para marcar la propiedad o lo que sea. Y es una marca visible, ¿no? Y también, por otra parte, aquel que ha sido, pues, cauterizado, esa zona se queda insensible, ¿no? Y bien, pues entonces, ¿cuál es el sentido aquí de cauterizar? Aquí, pues, también los intérpretes también están divididos. Unos dicen que, bueno, se está hablando de la marca visible en su conciencia, otros de que tienen la conciencia insensible. ¿Cuál de los dos es verdad? Pues creo que los dos, en verdad, porque la marca en la conciencia nosotros no lo vemos. Esa marca visible nosotros no lo tendrá él tal vez, pero nosotros no lo vemos. Si acaso nosotros ¿qué podemos ver? ¿Cuál sería una conciencia cauterizada? Alguien que vemos que no tiene ningún problema de conciencia. Es decir, que alguien que ha dejado pues de actuar en conciencia, ¿no? Alguien que actúa sin escrúpulos. Alguien que actúa sin escrúpulos. Entonces, alguien que actúa de una manera arrogante y que tira adelante confiada, ya hago lo que quiero y no me va a pasar nada. Es algo muy parecido al endurecimiento del corazón. El endurecimiento del corazón entonces se endurece en el pecado y no lo suelta. No le causa ningún problema. Bien, pues esta es también la marca de este apóstata, ¿no? Que tiene cauterizada la conciencia. Podemos ver ese problema en él, porque actúa sin ningún tipo de escrúpulos, ningún problema de conciencia. Nada él plantea ningún problema de conciencia. Bien, pues entonces fijémonos, este es realmente un destructor de la iglesia. Destructor de la iglesia. Alguien que caiga en un pecado grave, no, bueno, el que afecta sobre todo es él. Y puede afectar también a otros que puedan, digamos, seguir su mal ejemplo. Pero el problema de estos espíritus del error, ¿qué es? Lo que veíamos en el capítulo 3, versículo 15, que la iglesia es columna y sostén de ¿qué? De la verdad. Y entonces, si en vez de ser columna y sostén de la verdad, lo que hace es convertirse en columna y sostén de la mentira y del error y del engaño, y no de las doctrinas de Dios, del Espíritu Santo, sino de las doctrinas de demonios, eso sí que destruye la iglesia. Bien, pues entonces, ¿cómo hemos de
hacerle frente. Eso era el segundo punto, decíamos. ¿Cómo se tiene que hacer frente a esto? Pues, bueno, simplemente por medio de la verdad. Simplemente por medio de la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Esto es lo que dice en los versículos 4 y 5, está recordando la enseñanza de la palabra de Dios al respecto. Pero antes podemos mirar el versículo 3 porque es, digamos, lo que estos señores, estos apóstatas, venían y decían, ¿no? Decían que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces vemos, están primeramente prohibiendo casarse. Es decir, que están negando el matrimonio, ¿no? La familia. Y después, por otra parte, la cuestión de las comidas. Y en la cuestión de las comidas, pues podría ser alguna relación con los judíos, ¿no? Con los judaizantes por lo menos, en la iglesia, que pues tenían problemas con según qué alimentos, ¿no? De la ley de Moisés. Pero vemos que no es solamente esto, no es solamente un error judaizante, ¿no? Como puede haber a lo mejor en Gálatas, que era la cuestión de la circuncisión. Aquí es una mezcla, ¿no? La cuestión del matrimonio, pues tiene más bien que ver con la filosofía griega, del dualismo, de que la materia es mala, de que esta vida pues es toda pues echada a perder, pero lo importante es el mundo de las ideas, del espíritu, etcétera, etcétera. Una mezcla de eso juntamente con elementos, ciertos elementos de la Biblia, etcétera, etcétera. Una cosa que es también, sobre todo, de, ejercicios espirituales, como dice también Colosenses 2, ¿no? Mucho ascetismo, ¿no? Muchas cosas que ellos se implantan porque ellos mismos lo traen, ¿no? Se lo han inventado. Incluso dice Colosenses 2, ¿no? Culto a los ángeles. Son súper espirituales. Y ya saben, pues, el nombre de todos los ángeles, ¿no? Y ya saben cómo les tienen que estar, pues, adorando o dándoles servicio. Porque ellos son muy, muy espirituales. Entonces vemos, estas cosas pueden llegar a ser atractivas porque tienen la apariencia un poco de espiritualidad, ¿no? Pero el problema es que se carga la Biblia, se carga, por ejemplo, la doctrina de la creación, que Dios ha creado todas las cosas, que también Dios ha creado el matrimonio, que todas las cosas que el Dios ha creado son buenas y son para nosotros, que las podamos usar sin problema, ¿no? Entonces vemos, esto es una cosa que está también, es bastante actual, se puede decir. Bastante actual, se puede decir, porque, hoy en día se puede decir que el matrimonio, por ejemplo, y la familia no es que estén en sus horas más altas, ¿verdad?, en la sociedad y en el mundo, ¿no? Ya porque de entrada se han cargado, ¿no?, la familia, por lo menos desde un punto de vista legal, ya una familia como tal no existe, son un grupo de conviventes que pueden ser de cualquier tipo y manera, ¿no?, en las últimas leyes que han salido aquí en España. Pero la cuestión, bueno, es el discurso que hay. El discurso que hay. Leía esta semana no sé ni quién es, pero debe ser aquí algún famoso, que decía que tener un hijo, hija, hije, traer de esto al mundo, es un acto de supremo egoísmo, ¿no? Porque el mundo está fatal, ¿no? Y te cuentan también, pues, esto de la superpoblación, ¿no? Y que, de que nos vamos a morir todos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es mentira. Lo de la superpoblación es mentira, ¿sabéis? Somos 7.000 millones de personas, ¿sabes? Si pusieran a toda la población del mundo junta en un solo lugar, ¿sabéis cuánto espacio ocuparía? La isla de Tenerife. La isla de Tenerife. Y bueno, pues sí, es verdad que somos 7.000 millones, pero digamos que, Dios ha puesto al hombre sobre la tierra y el hombre es imagen y semejanza de Dios y el hombre tiene una cosa que se llama inteligencia porque es imagen y semejanza de Dios y conforme va creciendo la población, el hombre con su inteligencia, a imagen y semejanza de Dios, siempre
se ingenia las maneras para que haya comida para todos. Y te dicen también aquí, ¿no? Prohibir ciertos alimentos, ¿no? Para que con acción de gracias participen los creyentes. Y hoy en día están demonizando la carne animal. Y ya llevan unos cuantos años aquí haciendo la publicidad a qué? A lo vegano, a lo vegetal, a lo vegetariano. Ahora también incluso a comer insectos, ¿no? Entonces, fijémonos, ¿no? ¿Qué es esto? Es lo mismo. Es lo mismo. Porque te dicen, no, si tú comes animales, entonces es que eres un maltratador de animales, ¿no? Sí, vale. Pero lo que ellos no dicen es los terribles efectos para la salud que hay para las personas de no comer carne animal, ¿no? Entonces ellos prefieren tener los animales, pues como cuando éramos pequeños. Siempre nos quejábamos de la India, ¿no? Que te pasa mucha hambre y están las vacas por las calles. Entonces ellos han, durante todos estos años, tenido una influencia tan grande de espíritus de demonios, espíritus del error, doctrina de demonios, de las religiones orientales, que estamos en ello. Estamos realmente en ello. Y esto es la religión oficial que nos dan desde los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo tenía que reaccionar Timoteo? ¿Cómo tenían que reaccionar los ministros? Nosotros mismos también. Pues decimos, exponiendo la verdad de Dios, exponer la verdad de la palabra. Y en este caso, reivindicar la creación de Dios, versículo 4. Todo lo que Dios creó, toda la creación de Dios, todo lo que Dios creó es bueno. Génesis 1. Dios creó todas las cosas muy buenas, ¿verdad? Entonces, la creación es originalmente muy buena y es para nosotros, para que nosotros la usemos. Él ha puesto al hombre como corona de la creación, como intendente de Dios en el mundo, y para que ejerza dominio en su nombre en la creación. Entonces vemos, todo es bueno, por supuesto, el matrimonio es bueno, por supuesto, la familia es bueno, Dios lo ha creado para el bien del hombre y la mujer. Las naciones son buenas, el trabajar es bueno. Todas estas cosas, ¿verdad? La solución a los problemas del mundo, ellos dirán, no, es que tenemos que ser muy, muy espirituales, ¿no? Dejar todas estas cosas que nos atan aquí abajo, dejar pues de trabajar, hacer pues cualquier tipo de, cosas muy espirituales, ¿no? Que ellos nos vengan a decir, dedicarnos tan solo a orar, ¿no? Bien, pues por supuesto no hay ningún problema con orar, pero el Señor nos dice que hemos de ocuparnos de las cosas de esta vida, Y el problema no es que de estas cosas nos aparten, fijémonos de las cosas espirituales. Lo que nos dice el versículo 5 es que por la palabra de Dios y por la oración es santificado, que hemos de participar de todas estas cosas, santificándolas. No hemos de huir del mundo, no hemos de orar y hacer las cosas de Dios como si fuera nuestra droga para evadirnos, ¿no? Como el que está con la videoconsola o como el que está con sus películas o lo que sea, ¿no? No, sino que por la palabra de Dios y la oración es santificado. Hemos de vivir todas las cosas de esta vida, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, con la mentalidad de la palabra de Dios y vivirla de la manera que Dios nos dice en todas las cosas. Y eso en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. En la familia, en el trabajo, con los amigos, con la familia, con los familiares no creyentes, en la iglesia. A vivir conforme a lo que nos dice el Señor en su palabra. Y eso es vivir para su gloria. Y esto es, hermanos, lo que hemos al final de tener en cuenta de este pasaje y es la mayor prevención que podamos tener a gente de apóstatas de este estilo, que es que hemos de vivir toda nuestra vida
para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Pero hay una cosa más que este texto nos dice a todos nosotros, a Timoteo, a los ancianos, a los ministros, que es cómo hacer frente, ¿no? Dice que para que, versículo 3, con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, como hemos visto, primeramente al error se le combate sobre todo por exponer la verdad, ¿no? Exponer la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Pero fijémonos que esto no es solamente para, como he dicho, pues Timoteo, los ancianos, los ministros, sino todos los que han conocido la verdad. Entonces, todos los creyentes y que han conocido la verdad tienen una responsabilidad para con la verdad. Tienen una responsabilidad. Todos los creyentes, pues, tienen esa responsabilidad. No es cuestión de decir, bueno, ¿y tú qué crees? Pues bueno, yo creo lo que cree el pastor o lo que cree mi iglesia. Muy bien, ¿y qué cree tu iglesia? Pues lo que creen ellos yo lo creo y lo suscribo de pe a pa, pero ¿qué es lo que tú crees? Ah, pues no sé. Eso no es creer, eso no es lo que aquí nos ha dicho, nos dice de los que han conocido la verdad. Es decir, que cada uno de los creyentes, cada uno de nosotros, tenemos una responsabilidad contraída con la verdad de la palabra de Dios, por supuesto. Entonces vemos, es responsabilidad de cada uno conocer bien la palabra de Dios. Y eso será el mayor y el mejor cortafuegos a posibles errores que puedan venir. Esto significa, hermanos, que es responsabilidad de cada uno no dejarse engañar por espíritu del error, etcétera, etcétera. Y esto significa, hermanos, también que, por supuesto, lo que hemos visto es responsabilidad de cada uno vivir todas las cosas de nuestra vida y todas las áreas de nuestra vida para la gloria de Dios. Vivir todas estas cosas delante de Dios, en el temor de Dios y para su gloria. Y esa es nuestra responsabilidad y también es nuestro gran privilegio. Y de esa manera estaremos mostrando a los demás y al mundo que realmente somos creyentes y que hemos conocido la verdad. Y lo estamos mostrando con nuestra vida. Y esto, como hemos dicho, para la gloria de Dios. Pues que así sea, hermanos, que el Señor nos ayude, porque para eso el Señor nos ha redimido y para eso el Señor nos ha dado vida, para que mostremos todas estas cosas. Que así sea. Amén.